Las luces estelares se difuminaban en el hiperespacio, creando una danza caleidoscópica frente a los ojos cansados de Sorgon. Sus 3 corazones latían con un ritmo desigual, una mezcla de miedo y esperanza que resonaba en cada fibra de su ser. A su lado, en una cápsula criogénica especialmente adaptada, dormía Lyra, su única hija. Sus delicadas antenas, generalmente erguidas con curiosidad, yacían inertes contra el suave acolchado. La parálisis, una plaga misteriosa que había atacado su sistema nervioso hacía apenas unas lunas, la había consumido rápidamente, robándole la alegría y la movilidad. Sorgon, un renombrado ingeniero de Silos, un planeta vibrante de tecnología y maravillas biológicas, había agotado todos los recursos de su mundo. Los mejores sanadores, los tratamientos más avanzados, todo había fallado. Lyra seguía atrapada en su propio cuerpo, un faro de silencio en un universo ruidoso. La desesperación, un ácido corrosivo, carcomía su alma. Había escuchado historias, leyendas susurradas en las tabernas espaciales, sobre un planeta llamado Tierra, un mundo joven y salvaje donde la medicina, aunque primitiva en comparación con Silos, a veces lograba hazañas inexplicables. Había oído hablar de los médicos humanos, seres extraños y obstinados que se enfrentaban a la muerte con una tenacidad admirable. La idea, al principio, le había parecido absurda, casi blasfema. ¿Confiar la vida de su hija a una civilización tan joven, tan inmadura? Pero la imagen de Lyra, sus grandes ojos violetas llenos de preguntas silenciosas, lo atormentaba sin cesar. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la veía desvanecerse. Así que, desafiando las leyes de su mundo, ocultando su nave bajo un velo de camuflaje cuántico, Sorgon había emprendido el viaje más peligroso de su vida. Había atravesado agujeros de gusano inestables, evadido patrullas de la Federación Galáctica y sorteado campos de asteroides traicioneros, todo impulsado por una única fuerza, el amor incondicional por su hija. La nave, una antigua corbeta de exploración modificada, temblaba ligeramente mientras entraba en la atmósfera terrestre. Sorgon revisó los controles por enésima vez, asegurándose de que el campo de invisibilidad estuviera activo. No podía permitirse ser detectado. La humanidad no estaba preparada para un encuentro con Silos. No aún. A través de la pantalla, vislumbró un paisaje verde y azul, salpicado de luces titilantes. La Tierra. Un mundo primitivo, sí, pero también un mundo de posibilidades. Sorgon sintió una punzada de temor, pero la esperanza, una llama vacilante, se negaba a extinguirse. Había estudiado meticulosamente la cultura humana, aprendiendo su idioma, analizando sus costumbres. Sabía que su llegada no pasaría desapercibida, incluso con el camuflaje. Tendría que ser cauteloso, elegir cuidadosamente a quien confiar su secreto. Su investigación lo había llevado a la doctora Elena Ramírez, una neurocientífica con una reputación impecable. Había leído sus artículos sobre enfermedades raras y terapias innovadoras. Su pasión por la medicina, su dedicación inquebrantable a sus pacientes, lo habían convencido. Elena Ramírez era su única esperanza. Ahora, mientras la nave descendía suavemente hacia un claro apartado en las afueras de una gran ciudad, Sorgon se preparaba para el encuentro más importante de su vida. Tenía que convencer a Elena de que lo ayudara, de que curara a Lyra, sin revelar su verdadera identidad. Era una tarea casi imposible, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su hija. El futuro de Lyra, y quizás el de 2 mundos, dependía de ello. Sintió que sus 3 corazones latían al unísono, ahora impulsados por una determinación férrea. Había llegado el momento. El claro, bañado por la luz tenue de la luna terrestre, parecía un escenario sacado de un cuento de hadas. Árboles imponentes se alzaban como centinelas silenciosos, sus hojas susurrantes una melodía desconocida para los oídos de Sorgon. La humedad llenaba el aire, un contraste refrescante con la atmósfera seca y esterilizada de su nave. Con cuidado, Sorgon descendió la rampa de la corbeta. Su traje, diseñado para imitar la vestimenta humana, le resultaba incómodo. La tela áspera rozaba su piel sensible, y la máscara, que ocultaba sus rasgos alienígenas, le dificultaba la respiración. Pero el riesgo valía la pena.
Llevaba a Lira en sus brazos, cuidadosamente envuelta en una manta térmica. La cápsula criogénica había hecho su trabajo, preservando su cuerpo delicado. Ahora, dependía de Elena Ramírez. Según sus investigaciones, la doctora Ramírez vivía en una casa apartada, a las afueras de la ciudad. Había elegido esa ubicación por su cercanía al hospital donde trabajaba, pero también por su deseo de escapar del ruido y la contaminación de la vida urbana. Sorgon había calculado la ruta cuidadosamente, evitando las carreteras principales y utilizando caminos secundarios poco transitados. Llegó a la casa al amanecer. Era una construcción modesta, de madera y piedra, con un jardín descuidado pero encantador. Rosas trepadoras adornaban la fachada, y el aire estaba impregnado de su dulce fragancia. Sorgon dudó por un momento. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podía confiar en esta humana? La respuesta resonó en su interior con una certeza inquebrantable, no tenía otra opción. Respiró hondo, se ajustó la máscara y se acercó a la puerta. Dudó antes de tocar el timbre. El sonido, estridente y desconocido, le sobresaltó. Esperó, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de mediana edad, con el cabello castaño revuelto y los ojos cansados. Llevaba un albornoz y parecía sorprendida de ver a un extraño en su puerta a esas horas. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Elena, con una voz suave pero firme. Sorgon tragó saliva. Había ensayado el discurso en su mente miles de veces, pero ahora, frente a ella, las palabras parecían desvanecerse. Doctora Ramírez, soy un amigo de un amigo, comenzó, intentando imitar el acento humano que había practicado durante semanas. Necesito su ayuda. Es urgente. Elena frunció el ceño, examinándolo con detenimiento. Notó algo extraño en su postura, en la forma en que se movía. Pero sus ojos se posaron en el bulto que llevaba en brazos y su expresión se suavizó. ¿Qué es lo que tiene ahí?, preguntó, con un tono de preocupación en su voz. Sorgon se acercó un poco más, revelando el rostro pálido de Lira, aún dormida bajo la manta. Es mi hija, dijo, con la voz temblorosa. Está muy enferma. Los médicos de mi país no pueden ayudarla. Me dijeron que usted es la mejor. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en ese hombre, en su mirada, que la inquietaba. Pero la fragilidad de la niña, su aparente vulnerabilidad, despertó su instinto maternal. Por favor, entre, dijo, apartándose de la puerta. Necesitamos llevarla adentro. Sorgon asintió y entró en la casa. El interior era cálido y acogedor, lleno de libros y plantas. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Elena lo guió a una habitación que parecía ser un estudio. Había una camilla de exploración en una esquina, rodeada de equipos médicos. Acuéstela aquí, dijo Elena, señalando la camilla. Voy a examinarla. Sorgon depositó a Lira con cuidado sobre la camilla. Elena se acercó, con una mirada profesional en su rostro. Desenrolló la manta y examinó a la niña con detenimiento. ¿Qué le pasa?, preguntó, sin apartar la vista de Lira. Sorgon dudó. ¿Debía decirle la verdad? ¿Debía revelarle su secreto? Pero al ver la expresión de preocupación sincera en el rostro de Elena, supo que podía confiar en ella. Tiene una enfermedad muy rara, dijo, con la voz apenas audible. Una enfermedad que los médicos de mi país no conocen. Elena levantó la vista, con una expresión de curiosidad en su rostro. ¿De qué país es usted?, preguntó. Sorgon respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. De un país muy lejano, dijo, con una mirada intensa en sus ojos. Un país que usted no podría imaginar. La tensión llenaba el pequeño estudio mientras Elena realizaba un examen exhaustivo a Lira. Con manos suaves pero firmes, palpó sus extremidades, examinó sus reflejos y auscultó su corazón. Utilizó su estetoscopio, un instrumento arcaico para los estándares de Silos, pero que en manos de Elena se convertía en una herramienta de precisión. Sorgon observaba cada movimiento con ansiedad. Podía sentir el sudor frío empapando su traje.
Los minutos se alargaban, convirtiéndose en una eternidad. Cada silencio de Elena era un golpe en su estómago, cada fruncimiento de ceño, un presagio de malas noticias. Elena tomó muestras de sangre y las analizó con un pequeño laboratorio portátil que tenía en su estudio. Observó las lecturas con atención, comparándolas con bases de datos médicas. Sorgon podía ver la confusión en su rostro. Sus signos vitales son estables, dijo Elena, finalmente, rompiendo el silencio. Pero hay algo inusual en su sistema nervioso. Nunca he visto algo así. Sorgon respiró hondo. Sabía que la enfermedad de Lyra era diferente, desconocida. Pero escuchar esas palabras de un médico humano, de alguien a quien había confiado la vida de su hija, era un golpe duro. ¿Qué es?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Qué le pasa? Elena se apartó de la camilla y se sentó en una silla, con una expresión pensativa en su rostro. Creo que sé lo que es, dijo, después de un largo silencio. Es una forma muy rara de mielitis transversa. Una inflamación de la médula espinal que causa parálisis. Sorgon frunció el ceño. Nunca había oído hablar de esa enfermedad. Los sanadores de Silos no habían podido identificarla. ¿Mielitis transversa?, preguntó. ¿Qué es eso? Elena explicó la enfermedad en términos sencillos, utilizando diagramas y modelos para ilustrar su explicación. Le habló de la médula espinal, de los nervios que transmiten las señales del cerebro al cuerpo, y de cómo la inflamación podía interrumpir esas señales, causando parálisis. Es una enfermedad muy rara, dijo Elena. Afecta a 1 de cada 1.000.000 de personas. Y la causa es desconocida. Puede ser causada por una infección viral, una reacción autoinmune o incluso, factores genéticos. Sorgon escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Se dio cuenta de que la medicina humana, aunque primitiva, tenía un conocimiento profundo del cuerpo humano. Pero también se dio cuenta de que, al igual que en Silos, no siempre tenían todas las respuestas. ¿Se puede curar?, preguntó, con un hilo de esperanza en su voz. Elena dudó por un momento. Sabía que la mielitis transversa era una enfermedad difícil de tratar. No había una cura definitiva, pero había tratamientos que podían ayudar a reducir la inflamación y mejorar la función nerviosa. No hay una cura definitiva, dijo Elena. Pero hay tratamientos que pueden ayudar. Podemos usar esteroides para reducir la inflamación. Podemos hacer fisioterapia para fortalecer los músculos. Y hay terapias experimentales que podrían ayudar a regenerar los nervios dañados. Sorgon sintió una punzada de esperanza. No era una cura, pero era algo. Era una oportunidad. ¿Está dispuesta a intentarlo?, preguntó. ¿Está dispuesta a ayudar a mi hija? Elena lo miró a los ojos, con una expresión de determinación en su rostro. Haré todo lo que esté en mi mano, dijo. Pero necesito que sea sincero conmigo. Necesito saber todo lo que pueda sobre su enfermedad. Necesito saber, de dónde viene usted realmente. Sorgon respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de revelar su secreto. El futuro de Lyra, y quizás el de 2 mundos, dependía de ello. Le diré la verdad, dijo. Pero primero, necesito que me prometa que guardará mi secreto. Necesito que me prometa que no le dirá a nadie lo que está a punto de escuchar. Elena asintió, con una expresión seria en su rostro. Lo prometo, dijo. Juro que guardaré su secreto. Sorgon respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó a Elena sobre Silos, sobre su tecnología avanzada, sobre los sanadores que no habían podido curar a Lyra. Le contó sobre su viaje a la Tierra, sobre su esperanza de encontrar una cura donde la medicina alienígena había fallado. Y finalmente, se quitó la máscara, revelando su rostro alienígena a la doctora Elena Ramírez. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de incertidumbre. El destino de Lyra pendía de un hilo, sostenido por la confianza y la esperanza entre 2 seres de mundos diferentes. El rostro de Elena, iluminado por la tenue luz del estudio, reflejaba una mezcla de asombro y confusión. Sus ojos escudriñaban cada rasgo alienígena de Sorgon, desde las crestas óseas que recorrían su frente hasta el suave brillo azulado de su piel.
Había escuchado historias sobre extraterrestres, por supuesto, pero siempre las había considerado fantasías, cuentos para niños. Ahora, frente a ella, la fantasía se había convertido en realidad. Después de un largo silencio, Elena finalmente habló. Esto es increíble, dijo, con la voz temblorosa. Es más de lo que podría haber imaginado. Sorgon asintió, con una expresión seria en su rostro. Sé que es difícil de creer, dijo. Pero es la verdad. Soy de Silos, un planeta a miles de años luz de aquí. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. Necesitaba procesar lo que estaba pasando. Un extraterrestre. En su casa. Con su hija paralizada. Era demasiado para asimilar. ¿Por qué vino a mí?, preguntó, volviéndose hacia Sorgon. ¿Por qué confió en mí? Sorgon suspiró. Porque usted es la mejor, dijo. He leído sus artículos, he visto su trabajo. Sé que es una doctora dedicada, compasiva. Y sabía que, si alguien podía ayudar a mi hija, era usted. Elena sintió un calor en su pecho. Sus palabras eran halagadoras, pero también la aterraban. La responsabilidad era enorme. Entiendo, dijo. Pero, ¿por qué no la curó en su planeta? ¿Por qué vino hasta aquí? Sorgon bajó la mirada, con una expresión de tristeza en su rostro. Esa es la parte difícil, dijo. En Silos, tenemos la tecnología para curar la mielitis transversa. Tenemos tratamientos que regeneran los nervios dañados en cuestión de horas. Elena abrió los ojos con sorpresa. Entonces, ¿por qué no la usó?, preguntó. Sorgon respiró hondo. Porque usar esa tecnología aquí sería un desastre, dijo. Revelaría mi existencia a la humanidad. Demostraría que no estamos solos en el universo. Y las consecuencias serían impredecibles. Elena entendió al instante. El mundo no estaba preparado para un contacto con una civilización extraterrestre. El pánico, el miedo, la histeria colectiva, podrían ser devastadores. Entonces, está diciendo que puede curar a su hija, pero no lo hará para proteger a la humanidad, preguntó Elena. Sorgon asintió, con lágrimas en los ojos. Es un dilema terrible, dijo. Pero no puedo poner en peligro a su mundo por salvar a mi hija. No puedo arriesgarme a una guerra interestelar, a una invasión, solo para curarla. Elena sintió un nudo en la garganta. Entendía su razonamiento, pero no podía imaginar el dolor que debía estar sintiendo. Tener la cura al alcance de la mano y no poder usarla, era una tortura. ¿Y qué va a hacer?, preguntó Elena. ¿Va a dejar que su hija sufra? Sorgon levantó la mirada, con una expresión de determinación en su rostro. No, dijo. No la voy a dejar sufrir. Por eso vine a usted. Por eso confié en usted. Creo que la medicina humana puede encontrar una forma de curarla. Creo que usted puede encontrar una forma de curarla, sin necesidad de usar mi tecnología. Elena sintió un peso sobre sus hombros. Era una tarea casi imposible. La mielitis transversa era una enfermedad compleja, difícil de tratar. Y sin la tecnología de Silos, las posibilidades de éxito eran escasas. Pero al ver la mirada de esperanza en los ojos de Sorgon, supo que no podía rendirse. No podía decepcionarlo. Lo intentaré, dijo Elena. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar a su hija. Pero necesito que sea paciente. Necesito que confíe en mí. Sorgon asintió, con una sonrisa en su rostro. Confío en usted, dijo. Confío en que hará lo correcto. Elena respiró hondo. El camino por delante era incierto, peligroso. Pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Por Lyra, por Sorgon, y por el futuro de dos mundos. La batalla contra la mielitis transversa acababa de comenzar. Y la doctora Elena Ramírez estaba lista para luchar. La noche se prolongaba, tejiendo un manto de silencio y estrellas sobre la casa de Elena. Dentro, la tensión seguía palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Elena, después de asimilar la increíble revelación de Sorgon, había estado investigando sobre la mielitis transversa,
buscando nuevas terapias, nuevas esperanzas. Sorgon, por su parte, observaba a su hija, el rostro contraído por la preocupación, los 3 corazones latiendo con un ritmo irregular. He estado pensando, dijo Elena, finalmente, rompiendo el silencio. He estado leyendo sobre terapias experimentales. Hay un nuevo tratamiento que podría ayudar a regenerar los nervios dañados. Es arriesgado, pero podría funcionar. Sorgon levantó la mirada, con una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Qué tipo de tratamiento?, preguntó. Elena explicó el tratamiento en detalle. Era una combinación de terapia génica y estimulación eléctrica. Se inyectarían virus modificados en la médula espinal del Lira para entregar genes que promuevan el crecimiento de los nervios. Luego, se utilizaría un dispositivo de estimulación eléctrica para activar esos genes y estimular la regeneración nerviosa. Es un tratamiento experimental, advirtió Elena. No hay garantías de que funcione. Y hay riesgos de efectos secundarios. Sorgon asintió. Sabía que no había garantías. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó. Elena enumeró los riesgos: inflamación, infección, rechazo del tratamiento por parte del sistema inmunitario. Pero también mencionó los posibles beneficios: la regeneración de los nervios dañados, la recuperación de la movilidad, una vida normal para Lira. Sorgon guardó silencio por un momento, sopesando las opciones. Era un riesgo enorme, pero también una oportunidad enorme. Si el tratamiento funcionaba, Lira podría volver a caminar, a correr, a jugar. Podría volver a ser la niña feliz y curiosa que había sido antes de la parálisis. Pero también estaba el riesgo de que el tratamiento fallara, de que empeorara su condición. No podía permitirse tomar una decisión equivocada. Finalmente, Sorgon levantó la mirada y miró a Elena a los ojos. Confío en usted, dijo. Confío en su juicio. Si cree que este tratamiento puede ayudar a mi hija, estoy dispuesto a intentarlo. Elena sintió un alivio recorrer su cuerpo. Sabía que Sorgon estaba depositando una gran confianza en ella. Y estaba decidida a no decepcionarlo. Hay algo más, dijo Elena. Necesito que me entregue a Lira. Necesito llevarla al hospital, donde tengo el equipo y el personal necesario para realizar el tratamiento. Sorgon frunció el ceño. No quería separarse de su hija. La idea de dejarla en manos de extraños, incluso de Elena, lo aterraba. No quiero que se aleje de mí, dijo. Elena entendió su preocupación. Lo sé, dijo. Pero es necesario. El tratamiento es complejo y requiere un entorno esterilizado y un equipo especializado. No puedo hacerlo aquí. Sorgon dudó por un momento. Pero sabía que Elena tenía razón. Si quería darle a Lira la mejor oportunidad de recuperación, tenía que confiar en ella. Está bien, dijo, finalmente. La dejaré ir. Pero quiero estar ahí. Quiero estar con ella durante el tratamiento. Elena asintió. Por supuesto, dijo. Puede estar con ella todo el tiempo que quiera. Solo necesito que confíe en mí. Sorgon respiró hondo. Estaba a punto de tomar la decisión más difícil de su vida. Estaba a punto de entregar a su hija, su tesoro más preciado, a una civilización extraña, a un mundo desconocido. Pero sabía que era lo correcto. Sabía que estaba haciendo lo que era mejor para Lira. Estaba confiando en Elena, en la medicina humana, en la esperanza de un futuro mejor. Se acercó a Lira y la acarició suavemente en la mejilla. Te amo, hija mía, susurró. Todo estará bien. Lo prometo. Luego, con el corazón pesado pero la determinación firme, Sorgon entregó a Lira en los brazos de Elena. El destino de su hija, y quizás el de 2 mundos, estaba ahora en manos de la doctora Elena Ramírez. La batalla contra la mielitis transversa continuaba, y la esperanza, aunque tenue, seguía brillando en la oscuridad. Las paredes frías y asépticas del hospital contrastaban fuertemente con la calidez del estudio de Elena.
Sorgon, vestido con ropa humana proporcionada por Elena, se sentía como un extraño en ese mundo, un intruso en un santuario de la ciencia y la curación. Pero su único foco era Lyra, quien yacía dormida en una cama de hospital, conectada a una miríada de cables y tubos. El tratamiento comenzó al día siguiente. Elena, con un equipo de enfermeras y técnicos, trabajó incansablemente para preparar a Lyra para la terapia génica. Sorgon observaba cada movimiento con ansiedad, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. La inyección de los virus modificados fue un proceso delicado y preciso. Elena, con manos firmes, insertó una aguja fina en la médula espinal de Lyra, guiada por imágenes de resonancia magnética. Sorgon contuvo el aliento, rezando a cualquier deidad que pudiera estar escuchando. Después de la inyección, comenzaron la estimulación eléctrica. Un dispositivo especial, diseñado por Elena, enviaba pulsos eléctricos suaves a través de la médula espinal de Lyra, estimulando los genes que promueven el crecimiento de los nervios. Los primeros días fueron difíciles. Lyra sufrió fiebre alta y convulsiones. Sorgon se mantuvo a su lado, noches tras noches, acariciándola suavemente y susurrándole palabras de aliento. Elena, a su vez, monitoreaba de cerca su condición, ajustando la medicación y la intensidad de la estimulación eléctrica. Hubo momentos de desesperación, momentos en los que Sorgon pensó que lo había perdido todo. Pero Elena se mantuvo firme, inquebrantable en su determinación. Ella le recordaba que era un tratamiento experimental, que había altibajos, pero que no debían perder la esperanza. Después de una semana, comenzaron a ver los primeros signos de mejora. Los espasmos musculares de Lyra disminuyeron. Sus reflejos se volvieron más fuertes. Y, lo más importante, comenzó a mostrar signos de conciencia. Un día, mientras Sorgon leía un cuento a Lyra, vio que sus dedos se movían ligeramente. Contuvo el aliento y siguió leyendo. Y entonces, sucedió. Lyra abrió los ojos y lo miró. «Papá», susurró, con una voz débil pero clara. Sorgon sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras. Había viajado miles de años luz, había arriesgado todo, solo para escuchar esas palabras. «Lyra», dijo, con la voz temblorosa. «¿Estás despierta? ¿Estás bien?» Lyra sonrió débilmente. «Tengo sueño», dijo. Sorgon la abrazó con cuidado, sintiendo su cuerpo frágil en sus brazos. «Duerme, hija mía», dijo. «Duerme. Todo estará bien». La noticia de la mejora de Lyra se extendió rápidamente por todo el hospital. Elena y su equipo estaban eufóricos. Habían logrado lo imposible. Habían dado a Lyra una segunda oportunidad en la vida. Pero sabían que la batalla no había terminado. Lyra todavía tenía un largo camino por recorrer. Necesitaría meses de fisioterapia para recuperar la movilidad. Y siempre existiría el riesgo de una recaída. Pero por ahora, estaban celebrando la victoria. Estaban celebrando la esperanza. Estaban celebrando el poder de la ciencia y la compasión. Sorgon, por su parte, estaba agradecido. Agradecido a Elena, agradecido a la medicina humana, agradecido al universo por haberle dado una segunda oportunidad con su hija. Sabía que había tomado la decisión correcta al confiar en Elena. Sabía que había hecho lo correcto al venir a la Tierra. Había encontrado la cura para su hija, y al hacerlo, había encontrado algo más, había encontrado la esperanza en un mundo desconocido. La luz al final del túnel comenzaba a brillar con más fuerza, iluminando el camino hacia un futuro mejor para Lyra, y quizás, para dos mundos. Los días en el hospital, marcados por la rutina del tratamiento y la ansiedad de la espera, forjaron un vínculo inesperado entre Sorgon y Elena. Al principio, su relación había sido puramente profesional, basada en la necesidad y la esperanza. Pero a medida que pasaba el tiempo, se transformó en algo más profundo, en una amistad genuina, basada en la confianza y el respeto mutuo. Elena, a pesar del shock inicial al descubrir la verdadera identidad de Sorgon, había aceptado su realidad con una mente abierta y un corazón compasivo. Le fascinaban las historias de Silos, de su tecnología avanzada y su cultura compleja.
Pasaban horas hablando sobre las diferencias y similitudes entre sus mundos, encontrando puntos en común en su amor por la ciencia, su pasión por la curación y su deseo de un futuro mejor. Sorgon, por su parte, admiraba la inteligencia y la dedicación de Elena. Se maravillaba de su capacidad para resolver problemas complejos con recursos limitados, de su compasión por sus pacientes y su inquebrantable fe en el poder de la medicina humana. Había aprendido a confiar en su juicio, a respetar sus decisiones y a apreciar su amistad. Compartían comidas en la cafetería del hospital, hablando sobre temas triviales y profundos. Elena le enseñó a Sorgon sobre la cultura humana, sobre la música, el arte y la literatura. Sorgon, a su vez, le contó sobre las maravillas de Silos, sobre sus ciudades flotantes, sus bosques bioluminiscentes y sus criaturas extrañas y maravillosas. A menudo se sentaban juntos junto a la cama de Lyra, observándola dormir y hablando en voz baja sobre sus esperanzas y temores. Elena le contaba historias sobre su propia infancia, sobre sus sueños de convertirse en doctora y sobre los desafíos que había enfrentado en su carrera. Sorgon, a su vez, le hablaba de Lyra, de su amor por la exploración, su inteligencia precoz y su espíritu aventurero. En esos momentos, la diferencia entre sus especies se desvanecía, dejando solo dos padres preocupados, unidos por el amor por una niña enferma. Habían trascendido las barreras de la cultura, el idioma y la biología, encontrando un terreno común en su humanidad compartida. Elena ayudó a Sorgon a adaptarse a la vida en la Tierra. Le enseñó sobre las costumbres humanas, sobre la etiqueta social y sobre cómo evitar llamar la atención. Le proporcionó ropa, dinero y un lugar para quedarse fuera del hospital. Sorgon, a su vez, le ofreció a Elena su conocimiento y experiencia. Le explicó los principios de la tecnología silosiana, ayudándola a comprender mejor el cuerpo humano y a desarrollar nuevas terapias. Compartieron ideas y conocimientos, aprendiendo el uno del otro y enriqueciendo sus propias perspectivas. Su amistad se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Les recordaba que, a pesar de sus diferencias, eran capaces de conectarse, de comprenderse y de apoyarse mutuamente. Les demostraba que la paz y la armonía entre especies eran posibles, que el futuro podía ser brillante si estaban dispuestos a trabajar juntos. A medida que Lyra se recuperaba, su amistad se fortalecía. Celebraban cada pequeño logro, cada nuevo movimiento, cada palabra que Lyra pronunciaba. Compartían la alegría de verla mejorar, de verla volver a la vida. Y a medida que el día de la partida de Sorgon se acercaba, su amistad se volvía aún más valiosa. Sabían que tendrían que despedirse, que sus caminos se separarían. Pero también sabían que su vínculo permanecería, que la amistad que habían forjado en medio de la adversidad duraría para siempre. Habían demostrado que la amistad inter. El tiempo transcurría lentamente en el hospital, pero cada día traía consigo pequeñas victorias, señales sutiles de la recuperación de Lyra. La fisioterapia, un proceso doloroso pero necesario, comenzaba a dar sus frutos. Sus músculos, debilitados por la inactividad, respondían lentamente a los ejercicios. Primero, pequeños movimientos de los dedos, luego, contracciones musculares en las piernas. Cada logro era celebrado con alegría por Sorgon y Elena, quienes veían cómo la esperanza se convertía en realidad. Lyra, con su espíritu resiliente y su determinación inquebrantable, se esforzaba al máximo en cada sesión de fisioterapia. Sabía que el camino hacia la recuperación era largo y difícil, pero estaba decidida a volver a caminar, a correr, a jugar. El apoyo incondicional de su padre y la dedicación de Elena la impulsaban a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Elena, por su parte, adaptaba constantemente los ejercicios a las necesidades de Lyra, utilizando su conocimiento de la neurociencia para estimular la regeneración nerviosa y fortalecer los músculos. Pasaba horas investigando nuevas terapias, buscando formas de acelerar el proceso de recuperación. Sorgon participaba activamente en la fisioterapia de Lyra, aprendiendo los ejercicios y ayudando a su hija a realizarlos correctamente. Se sentía inmensamente orgulloso de su progreso, de su fuerza de voluntad y de su capacidad para superar la adversidad. Un día, mientras Lyra realizaba un ejercicio de equilibrio con la ayuda de Elena, logró mantenerse de pie por unos segundos.
Sorgon contuvo el aliento, observándola con una mezcla de esperanza y temor. Lyra sonrió, sintiendo la emoción del momento. Lo hice, exclamó, con la voz llena de alegría. Estoy de pie. Sorgon corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Lo hiciste, hija mía, dijo, con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgulloso de ti. Helena también se unió al abrazo, sintiendo la emoción del momento. Habían recorrido un largo camino juntos, superando obstáculos aparentemente insuperables. Y ahora, estaban presenciando un milagro. A partir de ese día, la recuperación de Lyra se aceleró. Cada día, lograba nuevos hitos. Comenzó a caminar con la ayuda de un andador, luego con muletas. Y finalmente, un día, dio sus primeros pasos sin ayuda. El momento fue mágico. Lyra caminó por el pasillo del hospital, con Sorgon y Helena a su lado, observándola con admiración y amor. Sus pasos eran vacilantes al principio, pero luego se volvieron más seguros y firmes. Había recuperado su movilidad. Había recuperado su vida. La noticia de la curación de Lyra se extendió rápidamente por todo el hospital. Médicos, enfermeras y pacientes acudieron a felicitarla, celebrando su victoria sobre la enfermedad. Había demostrado que la esperanza, la determinación y el amor podían superar cualquier obstáculo. Sorgon estaba eufórico. Había logrado lo que parecía imposible. Había encontrado una cura para su hija en un mundo extraño y desconocido. Estaba agradecido a Helena, a la medicina humana y al universo por haberle dado una segunda oportunidad. Sabía que el momento de la partida se acercaba. Lyra estaba curada, y era hora de regresar a Silos. Pero también sabía que nunca olvidaría su tiempo en la tierra, ni la amistad que había forjado con Helena. Había aprendido mucho sobre la humanidad, sobre su bondad, su compasión y su capacidad para superar la adversidad. Y estaba decidido a llevar ese conocimiento consigo, a compartirlo con su pueblo y a promover la paz y la armonía entre especies. El futuro era incierto, pero Sorgon estaba lleno de esperanza. Sabía que, si estaban dispuestos a trabajar juntos, podían construir un mundo mejor para todos. Los últimos pasos de Lyra representaban no solo su curación, sino la posibilidad de entendimiento entre dos mundos. La curación de Lyra era un milagro, un testimonio del poder de la ciencia y la compasión. Pero también era un secreto, una carga que Sorgon y Helena debían llevar sobre sus hombros. Sabían que revelar la verdad sobre la identidad de Sorgon y la naturaleza de la enfermedad de Lyra podría tener consecuencias devastadoras para ambos mundos. Se reunieron en el estudio de Helena, el mismo lugar donde todo había comenzado. La atmósfera era diferente ahora, llena de esperanza y gratitud, pero también de una seriedad palpable. Sabían que la decisión que estaban a punto de tomar era crucial para el futuro. Tenemos que hablar sobre el secreto, dijo Sorgon, rompiendo el silencio. No podemos revelar la verdad sobre mi identidad. No podemos poner en peligro a la humanidad. Helena asintió. Estoy de acuerdo, dijo. El mundo no está preparado para un contacto con una civilización extraterrestre. El pánico, el miedo, podrían ser incontrolables. Discutieron las diferentes opciones, sopesando los riesgos y beneficios de cada una. Consideraron la posibilidad de revelar la verdad gradualmente, preparando a la humanidad para la existencia de vida extraterrestre. Pero llegaron a la conclusión de que incluso esa estrategia era demasiado arriesgada. La verdad saldría a la luz tarde o temprano, dijo Sorgon. Y una vez que la humanidad supiera sobre Silos, no habría vuelta atrás. La codicia, la ambición, podrían llevar a una guerra. Helena asintió. Sabía que Sorgon tenía razón. La historia de la humanidad estaba llena de conflictos y guerras. No podía arriesgarse a desencadenar una guerra interestelar. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Helena. ¿Cómo mantenemos el secreto? Sorgon respiró hondo. Tenemos que inventar una historia, dijo. Tenemos que crear una explicación creíble para la enfermedad de Lyra y para mi presencia en la Tierra. Helena frunció el ceño. Es arriesgado, dijo. Si alguien descubre la verdad, las consecuencias podrían ser aún peores. Lo sé, dijo Sorgon.
Pero no tenemos otra opción. Tenemos que proteger a ambos mundos, cueste lo que cueste. Después de horas de deliberación, llegaron a un acuerdo. Inventarían una historia sobre una enfermedad genética rara, descubierta en una remota tribu indígena. Sorgon se haría pasar por un antropólogo que había estado estudiando a la tribu y que había traído a Lyra a la Tierra para recibir tratamiento médico. Elena se encargaría de difundir la historia en la comunidad médica, publicando artículos científicos y dando conferencias. Sorgon, por su parte, desaparecería de la vida pública, regresando a Silos y borrando toda evidencia de su existencia en la Tierra. Es una mentira, dijo Elena, con tristeza en su voz. Pero es una mentira necesaria. Es una mentira que protegerá a la humanidad. Sorgon asintió. Es un sacrificio, dijo. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer por el bien mayor. Se dieron la mano, sellando el acuerdo. Sabían que estaban asumiendo una gran responsabilidad, que la verdad podría salir a la luz en cualquier momento. Pero estaban decididos a mantener el secreto, a proteger a sus mundos de las consecuencias de su revelación. El secreto que compartían se convirtió en un lazo aún más fuerte entre ellos. Les recordaba constantemente la importancia de su amistad, su compromiso con la paz y su responsabilidad hacia el futuro. El peso del secreto los unía, fortaleciendo su determinación de proteger lo que habían logrado juntos, la curación de Lyra y la esperanza de un futuro mejor. El silencio se convertía en su arma más poderosa, protegiendo el equilibrio entre dos mundos. Un año después, la vida había vuelto a la normalidad, al menos en la superficie. Elena continuaba con su trabajo en el hospital, investigando enfermedades raras y salvando vidas. Había publicado varios artículos sobre la mielitis transversa, sin revelar la verdadera historia de Lyra, pero utilizando su caso como un ejemplo de la importancia de la investigación y la innovación en la medicina. Sorgon y Lyra habían regresado a Silos, donde fueron recibidos con alegría y alivio. Lyra se había adaptado rápidamente a su antigua vida, volviendo a jugar con sus amigos, a explorar los bosques bioluminiscentes y a aprender sobre la tecnología avanzada de su planeta. En un claro soleado, no muy lejos de la casa de Elena, Lyra jugaba felizmente. Corría y saltaba, riendo y gritando de alegría. Sus antenas se movían con entusiasmo, captando los sonidos y olores del mundo que la rodeaba. Ya no era la niña paralizada y silenciosa que había llegado a la Tierra. Era una niña sana, fuerte y llena de vida. Sorgon observaba a su hija con una sonrisa en el rostro. Había valido la pena todo el riesgo, todo el sacrificio. Había encontrado la cura para Lyra, y al hacerlo, había descubierto la bondad y la compasión en un mundo desconocido. A su lado, Elena también observaba a Lyra, con una expresión de satisfacción en su rostro. Había cumplido su promesa, había salvado la vida de una niña y había forjado una amistad que trascendía las barreras del espacio y el tiempo. «Está tan feliz», dijo Elena, con la voz llena de emoción. «Sí», dijo Sorgon. «Gracias a ti. Le has dado una segunda oportunidad en la vida». Elena sonrió. «Ella es una niña especial», dijo. «Tiene una fuerza y una determinación increíbles». Guardaron silencio por un momento, observando a Lyra jugar. El sol brillaba intensamente, iluminando el claro y llenando el aire de calidez y esperanza. ¿Crees que algún día la humanidad estará preparada para un contacto con Silos?, preguntó Elena, rompiendo el silencio. Sorgon suspiró. «No lo sé», dijo. «La humanidad es un mundo joven, lleno de contradicciones. Pero también es un mundo lleno de potencial. Quizás, algún día, estén listos para unirse a la comunidad galáctica». «Espero que sí», dijo Elena. «Creo que podríamos aprender mucho el uno del otro». Sorgon asintió. «Yo también lo creo», dijo. «Creo que la paz y la armonía entre especies son posibles. Pero requiere confianza, respeto y comprensión». «Y amistad», añadió Elena, sonriendo. Sorgon le devolvió la sonrisa. «Sí», dijo. «Y amistad». Se quedaron allí de pie, observando a Lyra jugar, con la esperanza de un futuro mejor. Un futuro en el que la humanidad y Silos pudieran coexistir en paz y armonía.
Un futuro en el que la amistad entre especies fuera la norma, no la excepción. Lyra, ajena a la conversación de los adultos, siguió jugando, corriendo y saltando. Su risa resonaba en el claro, llenando el aire de alegría y esperanza. Era un sonido hermoso, un sonido que simbolizaba la curación, la amistad y la posibilidad de un futuro mejor. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos y dorados. Sorgon y Helena se despidieron, sabiendo que tendrían que separarse de nuevo. Pero también sabían que su amistad perduraría, que el lazo que habían forjado en medio de la adversidad nunca se rompería. Sorgon abordó su nave, llevando consigo el recuerdo de su tiempo en la Tierra, la amistad de Helena y la curación de Lyra. Despegó hacia las estrellas, dejando atrás un mundo que había aprendido a amar y,